Estos informes de la Contraloría reflejan la forma en que ese Consejo Transitorio de la Judicatura contrató por más de 300 millones de dólares, obras no solo de construcción, sino también de remodelación de la función judicial. Y es obvio de que, claro, a todos nos interesa que hayan mejores instalaciones judiciales, pero la justicia no cambia teniendo nuevos edificios. La justicia cambia teniendo una justicia que realmente sea imparcial, que sea objetiva, que no sea con dedicatoria. Ahora bien, este decreto de emergencia sirvió también ¿para qué? Para tener una justicia que se dedique a perseguir a los opositores, una justicia intimidante, una justicia que hostigó permanentemente a quienes hicimos funciones de oposición. Tanto es así que yo, y aquí consta el original del juicio político que presenté el 19 de junio del año 2012. ¿Contra quién? Contra Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar. Tres nombres que el país no debe olvidar, porque estos tres nombres tienen directa relación con ese consejo de la judicatura transitorio, y ese consejo es el que en definitiva también actuó para hacer todas estas actuaciones que estoy mencionando. ¿Estos temas nos invitan a qué? ¿A pasar la página y recomponer? ¿O usted cree que esto tiene que tener otras consecuencias? No hubo juicio político porque el tristemente célebre Corcho Cordero, con ese superintendente, con el Consejo de Administración de la Legislatura, frenaron este juicio político que tenía todos los fundamentos, pero que además se apoyaba en el informe del juez Baltasar Garzón, que vino a hacer una veeduría y que presentó un reporte de su veeduría en el cual refrendaba absolutamente todas las denuncias que yo presenté. Como consecuencia de ese concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia, se nombraron a 6 jueces que jamás tuvieron méritos para hacerlo. De hecho, quiero mencionar un caso. La doctora Lucy Blasio le ponen en el examen oral, que lo pusieron al final de forma mañosa, porque ese era un examen absolutamente subjetivo. Entonces les ponían calificaciones altas a los que a ellos les interesaba y les ponían calificaciones bajas a los que a ellos les interesaba. La doctora Yolanda Yupanqui llega a esta fase del concurso siendo la mejor calificada de hombres y mujeres. Tenía la mejor carpeta y en la prueba oral le ponen 1,7. Y a la doctora Lucy Blasio, que estaba en el puesto 42, le ponen 10 sobre 10 y sube al puesto 21 y llega en el último lugar, y con eso queda como jueza de la Corte Nacional de Justicia. Pero hay que decir algo más. Que escuche esto el presidente Lenín Moreno. ¿Quién es la doctora Lucy Blasio ahora? Viceministra de Justicia, funcionaria de este gobierno, que está ahí aupada por Rosana Alvarado, que además tuvo a una íntima amiga de ella, colaboradora, como lo retrato aquí en este libro con todos los fundamentos, que fue la doctora Jimena Vintimilla, a quien también le regalaron 6 puntos para que llegue a la Corte Nacional de Justicia. Este juicio político quedó archivado, pero yo quisiera que me permitan ustedes hacer simplemente una mención muy rápida de lo que dice solamente este informe de la Contraloría. Así, porque este informe es de fecha, es de las contrataciones hasta el año 2003, está firmado por el entonces Contralor, 16 de enero del 2014. Han pasado 4 años y un poquito más. El fiscal debió haber actuado sobre eso. Entonces, sí, claro. Ya. Pero además ¿qué es lo que dice este informe? Que algunas de las declaratorias de emergencia específicas que dictó el Consejo de la Judicatura Transitorio no fueron publicadas en el portal de compras públicas. ¿Qué dice? Que los contratos y proponentes de las ofertas no cumplieron con los pliegos ni con las invitaciones, que se verificaron en los expedientes que no constaron las ofertas ni los pliegos o términos de referencia que definan las condiciones en que debían presentarse las propuestas. ¿Qué más dice? Que las ofertas no cumplieron con los requisitos exigidos por los pliegos. Y eso que estoy yendo así a lo más rápido que se puede por respeto a mis contertulios. Que en los proyectos participaron profesionales que no tenían profesiones
relacionadas con los asuntos de la fiscalización, es decir, a los panas les metían de fiscalizadores así porque les daba la gana. Y esto que voy a decir es totalmente grave. Otorgaron garantías para las construcciones de la función judicial, por ejemplo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coop Cruzita y Arcoíris Limitada, que de acuerdo a la certificación de la Superintendencia de Bancos no tenían autorización para otorgar garantías, es decir, esas construcciones se hicieron sobre el aire, no existían garantías siquiera para la ejecución de esas construcciones. Pero hay más, y estoy yendo, como ustedes verán, de la forma más rápida posible. Se contrató sin existencia de partidas presupuestarias. Se contrató, ¿por qué? Porque había que contratar a los panas. No se verificó que los movimientos de las cuentas de los contratistas correspondan específicamente a los procesos de ejecución contractual para los cuales habían sido contratados. Obras paralizadas, y tenemos como 10 hojas de obras paralizadas que no se justifican. Que el Consejo de la Judicatura inobservó las normas de control interno, que son básicas para procesos de construcción. Que los contratistas de obra continuaron ejecutando trabajos durante las suspensiones ordenadas ¿por quién? Por el Consejo de la Judicatura, es decir, no les importaba ni siquiera lo que les Pero la decía. emergencia no les facilitaba eso. No, pero no, o sea, la emergencia tampoco es para hacer lo que les viene en gana, tenían que someterse a cuestiones básicas. Por ejemplo, obras de remodelación de edificio no disponen de estudios aprobados sobre la estabilidad estructural. Por Dios, esto dijo la Contraloría. Y esto es lo que taparon, Francisco, esto es lo que taparon. Se aplicaron erróneamente especificaciones técnicas provocando la aprobación de valores sin sustento técnico, es decir, esta fue la puerta, ¿para qué? Para contratar al precio que les dio la gana. ¿Cuánto se gastaron en esto? Más de $500 millones a dedo. A dedo, por eso yo digo, por favor, ecuatorianos, no podemos olvidar al Consejo Transitorio de la Judicatura. Ese consejo es una aberración. Tiene que ser juzgado Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar por lo que hicieron. Y no solamente en materia del uso de los recursos, que no lo digo yo, dice la Contraloría. Y eso que todavía no entro al otro informe que está aquí. La Contraloría dice esto. Dice que contrataron edificios sin cálculo estructural, por Dios, eso dice la Contraloría. Y no solo eso, sino que además le metieron la mano en la justicia para nombrar a jueces. ¿A quién nombraron? Al doctor Wilson Merino, que un día dijo que lanzaba una obra. Yo por curiosidad me fui a comprar, ahí cerca del Congreso hay unas librerías jurídicas. Me fui a comprar la obra y después presenté la denuncia. Lo único que no estaba plagiado era la dedicatoria. Todo lo demás había plagiado el señor. ¿Y plagiado de dónde? Del Rincón del Vago. Porque claro, eso seguramente es el reflejo de la simpatía que él tenía con el ingeniero Jorge Glass, ¿no? Y este doctor, ¿qué es lo que hizo? Es el que dictó la resolución contra el diario El Universo, pues. Él es el que dictó esa resolución. Y además, les puedo dar nombre por nombre de los jueces que yo aquí menciono. Por ejemplo, aquí están todos los nombres precisados en el juicio político. La doctora Mariana Yumbay, le faltaban 10 puntos. ¿Y saben quién es la doctora Mariana Yumbay? Ahora es la subsecretaria en la Secretaría del Agua. Es decir, está en este gobierno. A la doctora Vintimilla ya me referí, la doctora Abracio me referí, el doctor Wilson Andino, hermano del doctor Mauro Andino, que es subsecretario de Política de este gobierno. Por favor, ecuatorianos, no nos podemos olvidar de esto. Nos convencieron que un elenco de mediocres que se reciclaban en todos los cargos eran los predestinados para ocuparlos. Pero resulta que el Ecuador tiene gente muchísimo más valiosa que ese elenco de mediocres que significó el correísmo. Hay juristas de renombre que verdaderamente podrían integrar ese consejo. Primera cosa. Segunda cosa, hay que entender que la Constitución establece que el sistema de justicia está conformado por
el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, y no es solamente el Consejo de la Judicatura. Aparte de eso, obviamente, los tribunales y juzgados, ¿no? Entonces, por ahí ya sé que el ex defensor público se quiere palanquear para que le pongan en el Consejo de la Judicatura transitorio, ¿no? Reciclarse. Entonces, por favor, tú no eres nuevo en este oficio, pues. Tú recordarás hace poco más de 10 años, todas las mañanas del noticiero, el cotorreo del buen vivir, y que con la Constitución esta nos iban a curar no solamente los problemas institucionales, sino también la caspa y el cáncer, pues. Todo iban a curar con la Constitución, todo iban a resolver, y era el traje. Pero además, todavía no se ha esclarecido ¿quiénes redactaron la Constitución? Pues si habían 4 españoles, pero quiero decir una cosita más, si me permites, Francisco. Aquí en este libro digo una cosa sobre... Así es. Gustavito tuve el honor de que usted, Gustavito, tenga la bondad de presentar este libro. Miren, aquí está Paulo Rodríguez. ¿Saben qué hizo antes de estar en el Consejo de la Judicatura Transitorio? Estuvo en el registro civil. ¿Saben qué hizo en el registro civil? Declaratoria de emergencia. ¿Saben qué hizo en el registro civil? Ejecutó cientos de millones de dólares con la empresa Controles S.A., está aquí documentado. ¿Y saben qué se hizo durante la época de Paulo Rodríguez? Se expidieron 5,000 cédulas falsas, algunas para miembros de grupos irregulares, de los que están ahora operando en la frontera norte. ¿Saben qué hizo Paulo Rodríguez? Es el autor de que esta compañía, Controles S.A., después haya hecho la digitalización de los padrones y de las fichas de afiliación en el escándalo de las firmas falsas del Consejo Nacional Electoral. Que mirar también aguas arriba, ¿no? Y comenzar a seguir la ruta de las acciones de estos reciclados que han estado aquí y allá, y que estuvieron en el registro civil, luego en el Consejo de la Judicatura, y que ahora andan de asesores en una universidad, aquí en el Ecuador, y que tienen tantos viajes a Brasil y al Perú, que bien debería el fiscal Pérez investigar cuáles son las razones de tener semejante cantidad de viajes, y cuáles son las operaciones que tienen en el Perú. Que lo escuche el fiscal. Si el fiscal me diera una cita, le llevara toda la información. Porque ahora sí, yo me siento, y coincido con Gustavo y con Wilfrido, me siento respaldado de que el fiscal Pérez está haciendo una buena gestión. Y por supuesto el doctor Trujillo está haciendo una gran gestión que aplaudimos todos los ecuatorianos. Lo único que yo quiero es aportar con las pruebas suficientes para que estos temas se esclarezcan. Que recuerden el artículo 25 del régimen de transición que fue aprobado junto con la Constitución, es decir, esto se aprobó con el voto del pueblo. Es un artículo fundamental, Francisco. Que es para todos los regímenes de transición. No. Esto es específico de la Corte Constitucional. ¿Y por qué es fundamental? Porque todos estos van a ir a la Corte Constitucional donde están sus panas, pues. Esa Corte Constitucional que fue gerente propietario el doctor Patricio Pazmiño, que ahora está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una barbaridad. Pero fue previo pago de $1 millón de donación, supuestamente, cosa que es absolutamente ilegal, y yo la denuncié, porque un presidente no puede donar dinero de los ecuatorianos. Pero ¿qué decía el artículo 25? Es que yo tengo preocupación de que nos quedemos en la algarabía del Consejo de la Judicatura y no miremos aguas arriba. ¿Qué decía? Una vez constituidas las nuevas funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia y control social, se organizará la comisión calificadora que designará a los jueces de la Corte Constitucional. ¿Sucedió esto? No sucedió. La Corte Constitucional en una noche simplemente decidió autodesignarse y ellos por sí y ante sí dijeron, no, ahora ya somos nosotros la Corte Constitucional. ¿Pero qué ha hecho esa Corte Constitucional? Dieron los informes, por ejemplo, para la ley de comunicación. Dieron todos los informes para satisfacer los caprichos del dictador. Esa Corte Constitucional no puede quedar por fuera del radar del juzgamiento y del enjuiciamiento al que deben ser sometidos por la sociedad ecuatoriana.
Esa Corte Constitucional es uno de los peores engendros del correísmo y cada uno de sus miembros tiene que ser investigado. Recuerdo una cosa, Francisco. Sobre la Corte Constitucional de Patricio Pazmiño. Hay un informe de Contraloría, pues. Un informe de... No, ese es el informe menos importante de las barbaridades. Hay un informe de Contraloría sobre enriquecimiento ilícito por depósitos registrados en cuentas o de los jueces o de las cónyuges. Esa es la verdad. ¿Qué pasó con ese informe? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese informe? ¿Por qué no se ha judicializado ese informe? Tanto material, sí. Pero una última cosa que ahí me puedes... Porque, Francisco, tú comprenderás que yo tengo la documentación de todos estos casos, pues, ¿no? Hay 3 temas que en este momento no podemos descuidar. El primero, el caso de Fernando Balda. Este es un caso que nosotros tenemos que apoyar con la misma emoción y entusiasmo que apoyamos al Consejo de Participación y al doctor Trujillo. Porque Fernando Balda es una auténtica víctima del correísmo. Fue no solamente secuestrado, le intentaron asesinar 7 veces mientras estuvo preso, tanto en el penal García Moreno como en la cárcel de la Tacunga. Es un hombre a cuya esposa, Vanessa Castelo, le ultrajaban cada vez que iba a visitarlo. Le hacían desnudar, le hacían unas exploraciones en sus partes íntimas a ver si metía, yo no sé qué es lo que pensaban. Sí. Eso tiene que ser investigado porque este es un crimen de Estado, punto 1. Punto 2, el caso del general Jorge Gabela. Por favor, hay un perito que se llama Roberto Mesa. Vamos a conversar en unos minutos. El señor Roberto Mesa dice una cosa en su informe que es verdaderamente grave. El perito dice: señores, yo no acepté eliminar partes del informe que me encargaron elaborar. Hay que preguntar quiénes estaban a cargo del Ministerio de Justicia en ese entonces y quiénes hicieron contacto con el señor Mesa para que borre partes del informe del general Gabela. Segundo, en el tema del general Gabela, la esposa, doña Patricia, todo el tiempo anda rogando que le den el informe, pero no el informe mutilado. ¿Cómo es posible que nos quedemos callados frente a la acción de Rosana Alvarado? Que después de esto me ha de seguir persiguiendo, se va a poner peor conmigo, porque es la que me ha perseguido a mí y a mi familia. Rosana Alvarado le dice, tiene hasta tal fecha para presentar el informe. ¿Y qué hizo? Presentó el informe mutilado. No es momento, Francisco, de que pidamos el informe íntegro sobre el asesinato del general Gabela. Con esta